¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante tu presencia para entregarte nuestro corazón. Queremos estar prestos a escuchar tu voluntad, a amarte. Señor, que nuestra vida esté disponible a tu llegada. Tú que siempre sabes venir y sorprendernos con tu presencia. Señor, ¿a dónde iremos si tú no estás? Por eso ofrécenos la luz de tu presencia para seguirte, para amarte. Señor, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la palabra eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne hacernos pacientes, se digne hacernos partícipes de su naturaleza divina y nos transforme en los tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sonido. Bueno, entonces yo siempre les traigo una cita para comenzar estos temas difíciles. Pues hoy les propongo otra frasecita. Y la frasecita de hoy es que una piedra, por más fuerte que sea, si todos los días le cae una gota de agua, termina por romperse, termina por quebrarse. Pues algo así nos puede pasar a nosotros. Hay un poeta colombiano que se llama Raúl Gómez Jatín. ¿Alguien lo ha escuchado? Raúl Gómez Jatín, él es de Cartagena, muere en 1997 y escribe este poema. Oh Dios, tú que no existes eres afortunado de no tener que cuidar todo el género humano. En cambio yo muero cada día con el dolor del loco que destruye los otros. Con el mendigo muero, con el enamorado triste sufro, con la mujer confinada en un bar musical lloro y vuelvo a estar solo, a comer el agrio pan del exilio entre tanta gente que a veces amo. Este poeta, Raúl Gómez, está haciendo una crítica a lo que ayer vimos. Está haciendo una crítica al Dios ideal, pero que no se mezcla con el hombre, que no interviene al hombre. Porque miren qué está diciendo este autor, Gómez Jatín. Oh Dios, tú que no existes, eres afortunado de no tener que cuidar todo el género humano. Porque ese sería un Dios ideal, un Dios que comienza a ejecutar las cosas, pero que no interviene en la historia del hombre. En cambio, mire que lo que yo les intenté decir y proponer ayer es todo lo contrario. Nosotros creemos en un Dios que interviene en la historia humana, en un Dios que llora con nosotros, en un Dios que se alegra con nosotros, en un Dios que establece un vínculo relacional para con nosotros. Y es que nosotros también tenemos que hacer, de alguna manera, un ateísmo de ese tipo de Dios. Nosotros no creemos en un Dios que ejecuta las cosas, pero que no interviene en nosotros, que se desentiende. Nosotros somos ateos de ese tipo de Dios. Nosotros somos creyentes en un Dios que establece un vínculo salvador con nosotros. Nosotros somos ateos de ese tipo de Dios, si me lo permiten, pues. Bueno, hay muchos autores que hablan sobre el tema del ateísmo y ayer les hablé, pero me gustaría detenerme un poquito en lo que propone Nietzsche. Ya como 2 o 3 sesiones había dicho algunas nociones de él, pero el libro que estamos siguiendo de Tratado de Teología Natural, yo creo que tiene unas nociones bien interesantes sobre el tema y propone esto tan interesante. Nietzsche habla de que Dios ha muerto y que es el acontecimiento más grande de los tiempos modernos y señala
que lo que el ateísmo es hoy será religión mañana y se convertirá en un profeta de un eclipse. El tema de la muerte de Dios ya había sido tratado por otros, por ejemplo por Hegel, por Einer. Sin embargo, Nietzsche es el único que le da un nuevo matiz. Yo ya les había hecho esta cita, pero la vuelvo a hacer. En el famoso parágrafo 125 que él titula El hombre loco, en su libro de la Gaya Ciencia, condensa esta doctrina de la muerte de Dios. La búsqueda de Dios ya no tiene sentido alguno, porque Dios ha muerto. Pero, y esto es lo importante, somos los hombres quien lo hemos matado. Dios no solo ha muerto, ¿quiénes lo hemos matado? Nosotros. Esa es la idea que propone Nietzsche. Y yo creo que esa idea nietzscheana es bastante interesante. Porque miren lo que propone Nietzsche. No es que Dios no exista, sino que Dios ha muerto. No es lo mismo decir que Dios no exista a decir que Dios ha muerto. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Y esa idea me gustaría que nos la llevásemos hoy en la conciencia, porque quizá nosotros también podemos estar matando a Dios con nuestra forma de vida, con nuestra forma díscola de existencia. Y entonces, ¿qué continúa diciendo Nietzsche? No se habrá hecho algún acontecimiento más grande que este, sino que ese es el acontecimiento más grande, porque la muerte de Dios es un acontecimiento monstruoso. ¿Por qué? Porque si Dios ha muerto, ¿quién vive? El hombre. El hombre. Alguien tiene que ocupar el puesto de Dios. ¿Y quién ocupa ese puesto? El hombre. Entonces, para Nietzsche, el ateísmo radical es un punto de partida. Y este ateísmo está ligado a una corriente muy difícil del pensamiento que se llama el nihilismo. La interpretación que hace Heidegger, Martin Heidegger, otro filósofo, del Dios ha muerto nietzscheano, señala que el nihilismo se ha extendido cada vez más. ¿Qué es nihilismo? El nihilismo quiere decir aquí que todos los valores existentes hasta hoy han muerto junto con Dios. Porque si Dios es el fundamento de los valores y ahora no hay un fundamento, todo eso también entra en un declive. Es como si uno tuviese un edificio construido. Si uno tumba las bases, todo se viene al piso. Entonces, ¿qué trata esto? De que alguien tiene que ocupar el trono vacante de Dios y llenarlo con unos nuevos ideales y valores. Todo lo que ahora se ha puesto en Dios necesita reivindicarse con el propio hombre. Y así forja Nietzsche su doctrina del superhombre en un libro que se llama Así habló Zaratustra. Mire lo que dice él. Dios es una conjetura, una hipótesis, pero yo quiero que vuestras hipótesis no vayan más allá de vuestra voluntad creadora. ¿Podréis crear un Dios? Entonces no me habléis de Dios. Pero muy bien, podréis crear al superhombre. Para que surja la nueva aurora del superhombre, se necesita el crepúsculo de Dios. Si queremos que el hombre surja y se convierta en el ápice de la historia, tiene que existir el crepúsculo de Dios. Es decir, Dios, tarde que temprano, tiene que fenecer, tiene que morir. Entonces, Nietzsche considera antitéticos a Dios y a la libertad del hombre. ¿Cómo así que antitéticos? No es posible que Dios exista y que el hombre sea libre. Es lo que propone Nietzsche. No es algo similar. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Que a él le toca imitar como Prometeo, o más bien a los hombres nos toca imitar a Prometeo,
que en su ibris se rebeló contra los dioses y querrá enfrentar su libertad titánicamente contra el poder de Dios. Yo revelo todo mi corazón, amigos míos. Si hubiese Dios, ¿cómo soportaría el no serlo? ¿Qué está proponiendo ahí? ¿Conocen el mito de Prometeo en la literatura griega? ¿Saben quién es Prometeo? Prometeo es el que roba el fuego a los dioses y se lo dan a los hombres. Y entonces Prometeo le tiene que robar el fuego, que es el símbolo de la ciencia y de la eternidad, a los dioses, y se los da a los hombres. Porque alrededor del fuego es donde se da el conocimiento. Es alrededor del fuego donde se da la vida. Si no, piensen en la antigüedad, ¿dónde se cocinaban los alimentos? En una fogata, en una hoguera. Y entonces, ¿dónde se transmitía el conocimiento? En una hoguera, porque era el lugar de encuentro, pero también era el lugar de la eternidad, porque cuando uno transmite lo que sabe, lo que es, uno se vuelve eterno, porque tiene memoria en la vida de los demás. Entonces el mito de Prometeo es un mito de la eternidad. Si uno se roba el fuego de los dioses, ¿qué le está diciendo a los hombres? Que ellos pueden ser eternos. Esa es la metáfora que está proponiendo también Nietzsche. Está proponiendo que el hombre tiene la capacidad de ser eterno. Y Nietzsche encontró en primer lugar como sustitutivo al Dios que ha muerto la vía dionisíaca. Es decir, una vida exuberante, una existencia donde todo lo existente está deificado, sea bueno o sea malo. ¿Cómo así? Todo lo que yo puedo hacer está cargado de Dios. Eso es deificación, independiente si es bueno o es malo. Y entonces, ¿qué hace? Hace una transmutación de los valores comienzan a cambiar. Y entonces la existencia de Dios es superflua. Entonces, ¿qué tiene que suceder? El hombre tiene que serlo todo. Eliminado Dios, el hombre carece de valores y tiene que crear unos nuevos valores. Y esto en la filosofía nietzscheana es la vía dionisíaca, que se transformará en la voluntad del poder. ¿Cómo así que en la voluntad del poder? El hombre es el único que tiene la capacidad de decidir. Nadie puede interferir en sus decisiones. Porque todo el que se oponga a esta voluntad necesariamente tiene que ser expulsado como ha sido expulsado Dios. Nadie se puede imponer ante el mismo hombre. Y esa es la gran dificultad. La doctrina del eterno retorno de algún modo se convierte en algo esperanzador. Si Dios ha muerto, el hombre entra en una intemperie. ¿Qué le toca al hombre? Aprender a esperar. Pero la espera se convierte en algo catastrófico, porque el hombre no sabe qué hacer consigo mismo. Bueno, hasta ahí les dejo a Nietzsche. Pasemos a otro. El ateísmo existencialista de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés. Sartre, como Nietzsche, tienen el ateísmo no como un punto de partida, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. La diferencia con Nietzsche es que no se trata ya de una transmutación de los valores declarada por la muerte de Dios, sino que ahora sí hay una afirmación de la inexistencia de Dios. En Sartre, Dios no existe. Si Dios no existe, tampoco hay valores. Y dice él, si Dios no existiese, todo sería posible. Si Dios no existiese, todo sería posible. Haya escrito Dostoyevsky. Sartre hace suyo este lema: como Dios no existe, todo me está permitido. Como Dios no existe, todo me está permitido. El hombre es pura libertad. No hay nada fuera del hombre al que éste puede aferrarse. Y entonces llega su famosa frase
el hombre está condenado a ser libre. En un libro que él llama El existencialismo es un humanismo. El hombre está condenado a ser libre. Las implicaciones ateas del principio de la inmanencia son nítidas y radicales en Sartre. En el existencialismo es un humanismo, él dice, el existencialismo no es más que el esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. El existencialismo no es así, un ateísmo en el sentido de que se esfuerce por demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiese, eso no cambiaría nada. He aquí el punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia, sino que es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se persuada de que nada puede salvarle de sí mismo, aunque fuese una prueba válida de la existencia de Dios. La inexistencia de Dios le parece a Sartre tan necesaria como el respirar. El ateísmo es una empresa cruel y de largo alcance. Creo que me ha llevado hasta el fondo, dice él. La afirmación y construcción del hombre de la libertad humana resulta que Dios es un obstáculo. Dios sería incompatible con el hombre. Si hubiese Dios, el hombre no sería, como tal, hombre. Y entonces Sartre razona así. El hombre existe, luego Dios no existe. Solo hay hombres y relaciones entre los hombres. Miren a dónde nos lleva el dilema de la libertad en el existencialismo. A la negación de Dios, porque Dios es el que se opone a las libertades del hombre. Pero esa es una concepción bastante incorrecta de Dios, porque esa es una visión de Dios reduccionista, porque solo se ve a Dios como un ente de control moral. Sartre piensa que Dios es un ente de control moral, de lo que está bien hacer y de lo que no está bien hacer. Esa es una visión de un Dios moral, pero es que ese no es Dios. Dios no es un controlador de morales, no es una aduana de morales, si yo puedo permitirme en una palabra decirlo. Ese es el problema de estos hombres, que piensan que Dios contradice nuestra propia libertad. Miren lo que decía ahorita, que el hombre está condenado a la libertad. Él no toma la libertad como una posibilidad, sino como una condena. No es un pensamiento positivo de la libertad, sino un pensamiento sumamente negativo, como si la libertad antes nos cohibiese de ser, y no como antes la posibilidad de saber elegir. Porque es que cuando uno piensa así, uno piensa que la libertad no es capacidad de elegir, sino que ya está uno preelegido, uno ya está predestinado. Ese es el pensamiento de Sartre, porque si no, él tendría una concepción positiva de la libertad. Pero pensemos también nosotros, porque es que esta visión de Sartre también puede llegar a nosotros. Uno puede creer que Dios es el controlador de su moral y que solo Dios interviene en nuestra vida moral y que solo le interesa eso. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es otro Dios en el que necesitamos ser ateos. En un Dios que lo único que le interesa es nuestra vida moral. No, a Dios no le interesa solo nuestra vida moral. Dios es más que eso. Porque si no sería un Dios bastante legalista, que solo le interesa ciertas partes. Pero si es así, miren cómo es de escandalosos ciertos textos bíblicos. Piensen en esto y piensen en este texto bíblico y piensen en lo que les acabo de postular de Sartre. Jesús propone
Le dice a los sumos sacerdotes y a los fariseos, los publicanos y las prostitutas se les están adelantando en el reino de los cielos. ¿Ese es un Dios moral? No, ese no es un Dios moral. Porque si Dios fuese el que limitase nuestra libertad, ¿cómo entraríamos nosotros en una discusión moral? ¿Cómo una prostituta, una pecadora pública y un fariseo, un cobrador de impuestos, se nos están adelantando en el reino de los cielos? Eso es muy ilógico. Eso es muy ilógico. Y además, cuando uno deja que Dios no sea, o uno se imposibilita la opción de Dios, hay ciertas situaciones en la vida que uno no es capaz de asumir. Esta semana leí una frase de un poeta que decía: yo no sé si mañana será mejor, pero a lo menos sí tengo la certeza de que mi vida tendrá sentido. Yo no sé si mañana será mejor la vida, no sé, pero a lo menos sí tengo la certeza de que mi vida tiene sentido. Y es la cuestión del sentido de la que lleva todo esto. Toda la filosofía de Sartre es una filosofía de la existencia, es decir, del sentido de yo por qué existo, yo para qué existo, yo en qué sentido existo. Pero es que esta es una pregunta esencial. ¿Qué es la libertad? Yo me siento libre en lo que hago, en lo que pienso, en lo que decido. Es eso. Porque uno también puede comenzar a encontrar privaciones de la libertad. Y hay lugares, un profesor mío le hacía una crítica a Sartre diciendo, quizás su máxima de la libertad no se le convirtió en su libertad, sino en su propia prisión. Porque uno también puede construir sus propias jaulas. Uno también se puede construir sus propias jaulas. Y entonces uno tiene que tener cuidado con eso, que uno no se comience a construir su propia prisión. Continuemos con Sartre. El hombre es un ser que proyecta ser Dios, o en su terminología, un en sí para sí. En francés, causa sui. Perdón, en latín, causa sui. Ser hombre es tender a ser Dios. O si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Y eso ya lo habíamos trabajado estos días con el libro del Génesis. El problema es querer ser como Dios. No, el problema nunca fue ser como Dios. Es que para eso Dios nos ha hecho. Esa es la imagen y semejanza, ser como Dios. Sartre dice, no es solo Dios quien desaparece, también el hombre desaparece paulatinamente. Cada realidad humana es a la vez proyecto directo de metamorfosear su propio ser en sí. El proyecto termina en un fracaso total. ¿Por qué? Porque la supresión de Dios conduce a la consecuencia de que la vida no tiene ningún sentido. Y esa es la definitiva causa de un ateísmo. El problema del ateísmo es el problema del sentido. Porque su vida, tarde que temprano, no tiene sentido. Y necesita comenzar a encontrar razones para su existencia. Bueno, hasta ahí Sartre. Claro, el pensamiento de Sartre, pues es un esbozo de lo que piensa Sartre.
Ahora pasemos a otro tema. El silencio de Dios en Heidegger. Tras el estudio del ontologismo, del agnosticismo, del ateísmo, parece que no caben más posturas ante el problema de la demostrabilidad de la existencia de Dios. Sin embargo, antes de pasar de la demostrabilidad a las demostraciones de la existencia del absoluto que ha habido en la historia, resulta preciso mencionar la peculiar postura de Martin Heidegger, que tanto ha influido en la filosofía y la teología contemporánea. Suele hablarse del silencio de Dios en Heidegger, un silencio por otras partes muy elocuente, por cuanto si existe en su extensa obra de referencias el absoluto, no son numerosas si se comparan con otros autores, pero resultan profundas. Dan más que de pensar que otros discursos filosóficos sobre Dios. Además, como el propio Heidegger señaló, su fundamental preocupación estribaba en alcanzar el lenguaje más adecuado para hablar de Dios. Aquí me limitaré a dar unas pinceladas de los pasos de la actitud interrogadora del filósofo alemán en su búsqueda y en su espera de Dios. De entrada, Heidegger no es ni ateo, ni agnóstico, ni teísta. Con frecuencia tuvo que salir al paso de las acusaciones de ateísmo que se hicieron desde diversos ámbitos filosóficos. Bueno, y les hago una acotación. Heidegger fue jesuita por un tiempo. Estuvo en un seminario para ser sacerdote. Muy poco tiempo, pero lo estuvo. Y es un hombre teísta. La publicación de su obra Ser y Tiempo levantó críticas motivadoras por la ausencia de la mención alguna del absoluto. Señaló: ser en el mundo no se dice ni positiva ni negativamente no se dice ni positiva ni negativamente sobre un posible ser de Dios, dice él. Y en la Carta sobre el Humanismo de 1946 dice: con la determinación existencial del ser humano no se dice nada sobre la existencia o no existencia de Dios, y mucho menos sobre la posibilidad o imposibilidad de seres divinos. El pensar radical no puede ser ni teísta ni ateísta. Y esto no por una razón de indiferencia, sino en atención a los límites impuestos por la razón del pensar como pensar. Pensar para Heidegger es pensar en el ser. Es ahí donde debe buscarse una respuesta adecuada sobre el absoluto. Por otra parte, Heidegger habla de la desdivinización como una de las características de la modernidad, como señala en su libro La época de la imagen del mundo. Ahora bien, esa característica de eclipse de lo divino no significa una supresión de Dios o una declaración de falsedad de todo lo que se relaciona con el absoluto. Las interpretaciones filosóficas sobre Dios han mundanizado al absoluto. El Dios filosófico no es el Dios verdadero. Ante el Dios de la filosofía, el Dios entendido como causa sui no resulta posible, ni caer en hinojos, ni temblar, ni orar, ni danzar, ni cantar. Según él, hay que ir en búsqueda de un Dios más verdadero y más divino. De eso que acabo de leer de Heidegger, hay una parte que me llama mucho la atención. Nosotros hemos mundanizado a Dios. Me parece una expresión muy fuerte y lapidaria. Hemos mundanizado a Dios. Porque creemos que hemos conceptualizado a Dios. Y es el problema nuestro, que creemos que por abstracciones mentales hemos llegado a Dios. Y eso no es cierto. Las abstracciones de Dios no son más que un Dios filosófico. Ratzinger después lo dirá en un texto que dice: el Dios de los filósofos no es el Dios de los cristianos. Dirá después Ratzinger. Y es que es muy cierto, el Dios de los filósofos no es el Dios de los cristianos.
Les adelanto la conclusión de todo esto que hemos hablado. La propone Kant. Kant propone la respuesta a todo este dilema, pues que seguiremos trabajando. Pero nadie ha decidido creer o no creer por la argumentación filosófica de Dios, de su existencia o de su no existencia. Esto es una cuestión de experiencia. Esto simplemente es modos de raciocinio de decir, existen posibilidades de pensar a Dios y de que eso es razonable, pero no por esto vamos a creer más o creer menos. Es una cuestión de experiencia. Y ahí es donde hemos mundanizado a Dios. Lo hemos mundanizado porque Dios lo hemos convertido en un actor de magia, por ejemplo. Entonces Dios es un actor de magia porque Él es el que es capaz de curar a mi mamá. Yo no estoy diciendo que Él no sea capaz, pero eso es un acto de magia. O es que si yo bautizo al niño, entonces al niño no le va a pasar nada malo. Esos son actos de magia, pero ese no es el encuentro con un Dios salvador. Salvador. Es que eso es lo que cambia la lógica. No son actos de magia, no son actos especulativos. Es encuentro. Es encuentro. Continúo con Heidegger. Ese camino pasa en primer lugar por la crítica al Dios de la metafísica. La teología ha resultado ser una lógica de Dios, al igual que la antología ha sido convertida en una lógica del ente. La ontología se ha reducido al estudio del concepto general del ente. Del ser no ha habido nada. El olvido del ser es patente, según Heidegger, en la metafísica occidental. Y la teología, al considerar el ser como fundamento, lo presenta como lo supremo, lo total. De modo que la teología ha considerado la idea o el ente supremo, convirtiéndose en una teología, es decir, en una lógica del ente máximo. La metafísica investiga el ente, ya sea como algo general o ya sea como algo supremo. Reducir su estudio al ente circundante y al eterno supremo hace que la metafísica, según Heidegger, tienda a la diferencia misma entre ser y ente. Y entonces Heidegger, haciéndole una crítica a la teología y a la ontología, dice que a nosotros se nos ha perdido Dios y que necesitamos salir a buscar un Dios más divino. Se precisa pues una separación de la metafísica, del Dios de la metafísica, tal como se ha plasmado en la historia, y buscar al Dios más divino por la intensificación del pensamiento en el ser y en la verdad del ser. Esta búsqueda de Dios, hecha desde su perspectiva atea, comporta que el absoluto comparece como pregunta, no como respuesta. Este es uno de los puntos fundamentales para entender a Heidegger y sus trabajos sobre Nietzsche, especialmente su glosa a la expresión nietzscheana Dios ha muerto. Heidegger entiende que el Dios que ha muerto es el Dios entreverado de metafísica. Eso me parece muy lindo. Por eso subraya por un lado que el nihilismo no comporta la negación completa del absoluto, sino del Dios de la metafísica. Y por otro lado, en su glosa a Nietzsche subraya que el loco anuncia la muerte de Dios a continuación cuando afirma, busco a Dios, busco a Dios. No es propiamente un ateo, sino un buscador del absoluto, le grita a él. Sin embargo, según Heidegger, Nietzsche será finalmente también un metafísico, el último metafísico, el consumador de la metafísica, pues tampoco en él ha habido nada sobre el ser. Heidegger hace una interpretación de Nietzsche, que ya se los leí ahorita, el texto de la Galla Ciencia, diciendo que nosotros hemos matado a Dios no solo por nuestra forma de ser. Yo ya les dije que ¿quién mató a Dios según Nietzsche? Según el loco, nosotros los hombres. Heidegger le completa a esa expresión nietzscheana otra cosa.
Y es que nosotros lo hemos matado con nuestra carga de pensamiento. Es lo que está diciendo ahí Heidegger, que nosotros hemos matado a Dios de tanto pensar y razonarlo, porque se nos ha perdido la capacidad de búsqueda. Es que a uno la mente lo puede convertir en un camino de búsqueda o también se le puede convertir en su propio laberinto. Ahí es donde le toca a uno en ocasiones detenerse. No siempre uno va a comprenderlo todo. Ayer Liliana nos proponía el caso de Edith Stein. Yo no sé si todos lo escucharon. Edith Stein era una mujer filósofa de Heidegger, justamente. Y Edith Stein era una buscadora de la verdad por medio de la cabeza. Pero de un momento a otro, ante la muerte de alguien que ella amaba, si mal no recuerdo, su vida entra en crisis y se pregunta sobre ¿y qué pasa aquí en la vida? Y entonces comienza a encontrarle sentido porque hay una mujer que le habla y ella se sorprende porque la ve serena ante la muerte. No la ve como algo negativo, como algo que frustra su vida, sino que la ve serena ante la existencia. Y entonces a ella le sorprende eso y se da cuenta que la serenidad que le llega a esa mujer es por la fe. Y entonces ella comienza a interesarse por la vida espiritual, tanto así que se convierte en una monja carmelita. Y no solo eso, muere en un campo de concentración. Y después le dedica toda su vida a estudiar el crucificado. Tanto así que su nombre religioso es Teresa de Jesús de la Cruz, Edith Stein. Ella después encuentra que hay caminos que simplemente necesitan contemplación, no elucubración. En ciertos momentos las elucubraciones pasan. Hay momentos en los que la razón no es capaz de decir nada, no es capaz. Y en ese momento, en ese preciso instante, solo es posible la fe. Ese es el meollo del asunto. En ocasiones nosotros necesitamos matar también al Dios de la cabeza, porque quizá ese no es Dios. O utilizando una frase del Éxodo, nosotros también podemos construirnos ídolos que llamamos Dios, pero que en realidad no son Dios. Es el Dios que nosotros hemos creado, pero que no es el Dios auténtico. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca, como el loco nietzscheano de la Galla Ciencia, decir, busco a Dios, y comenzar esa búsqueda de Él. El nuevo preguntar, porque para Nietzsche hay que preguntarse sobre Dios, porque Dios no es una respuesta, sino que es una pregunta. El nuevo preguntar o el futuro discurso sobre Dios parte de la situación en la que nos encontramos, es decir, la ausencia de Dios, porque Dios ha muerto, ¿cierto? Estamos en la lógica nietzscheana. Los dioses pasados no sirven para nada y todavía no ha llegado los dioses venideros. Ese tiempo en el que sucede esta situación de ausencia de Dios es un tiempo indigente, como lo denominaba Hölderlin y lo glosa Heidegger. Los poetas son los audaces que se atreven a mencionar la ausencia de Dios y decirlo, toman conciencia de la ausencia de lo sagrado e indican sus huellas a los mortales. Son los poetas en tiempo indigente. ¿Y para qué un poeta en tiempo indigente? Pregunta Hölderlin. Indigente es un tiempo de ausencia del absoluto, ausencia que es noche cerrada, que impide todo resplandor de lo divino. El poeta no se resigna y espera de modo activo, corriendo un camino para intentar nombrar a Dios tras pasar por lo sagrado, lo salvífico y lo divino. La poesía de Hölderlin, según Heidegger, pone de manifiesto de modo insistente diversas maneras de expresar o aludir a lo sagrado, lo salvífico, recurriendo a distintas imágenes. En el fondo, el poeta indica, señala,
Menciona imágenes de lo que no admite imagen alguna. Algunas de ellas que mencionan o acercan a lo divino son el regreso al hogar que comporta la serenidad, la alegría que refleja lo sagrado que saluda a los mortales por medio de sus mensajeros, los ángeles, y son los poetas quienes están atentos a recibir el mensaje. La naturaleza es aludida como algo que evoca también lo sagrado. La fiesta que es acontecimiento del saludo, en lo que lo sagrado se revela. El poeta alcanza y nombra lo sagrado, pero no a Dios mismo. Desvela algo por medio de imágenes de la divinidad. Si bien no va más allá de lo sagrado, esas huellas son lo que los poetas transmiten a los mortales. Lo que muestran es el lugar, la morada de lo salvífico, de lo divino, aunque no llegan a Dios. Mientras el poeta nombra lo sagrado, el pensador dice del ser. Pensar es pensar el ser, subraya Heidegger. Por eso la búsqueda del absoluto debe hacerse en perspectiva del ser, como señala. Dios acontece en la constelación del ser. Eso es, según él, ir más allá de la metafísica, pues ésta, tras Parménides, ha olvidado el ser. Es en y desde la dimensión del ser donde puede recuperarse a Dios. El pensamiento heideggeriano resulta en ese punto ambiguo o tanto oscuro, puesto que se patentiza en el pensar de la verdad. El absoluto, según Heidegger, está más allá del pensamiento. El pensar tiene como objeto el ser, no a Dios. En todo caso, el pensar al tratar su objeto, el ser, también trata lo sagrado e incluso nombra la divinidad. Y eso tiene una dimensión que remite a Dios. Pero ese remitir no es descubrir, pues Dios está más allá del pensar. Esa ausencia de un Dios alcanzado no esa ausencia de un Dios no alcanzado no comporta inexistencia, no significa pues ni teísmo ni ateísmo. Se debe llegar a Dios a través del ser, pero el objeto del pensar es la verdad del ser y no Dios. En todo caso, la dimensión del ser en este ámbito nos queda simplemente en la espera. Heidegger, ¿qué está diciendo? Heidegger está diciendo una cosa muy importante. Yo sé que esto es un trabalenguas, pero está diciendo una cosa muy importante. Heidegger recalca que el pensamiento nos lleva al ser, pero que el ser no es Dios, que Dios está más allá del ser. ¿Qué crítica está haciendo Heidegger? Heidegger está haciendo una crítica de que a Dios no se le puede llegar únicamente por el pensamiento, porque Dios está más allá de lo que pensamos. Y entonces, ¿cómo conocemos a Dios? En la lógica de Heidegger, sí es por la fe, pero una fe con un matiz particular. La experiencia, no. No. El sentimiento, tampoco. Heidegger propone un nuevo camino, que es el camino de la poesía. Él está haciendo una defensa de lo poético. ¿Qué está defendiendo en síntesis? Lo bello. Está diciendo que nosotros no encontramos a Dios porque simplemente pensamos, pero no contemplamos. Esa es la crítica que está haciendo Heidegger. Está diciendo, nosotros nos hemos dedicado a pensar a Dios, pero no a contemplarlo. Nosotros nos hemos dedicado a hacer elucubraciones mentales sobre Dios, pero no a dejarnos conmover por su belleza. Y entonces, ¿qué dice Heidegger? Heidegger dice que la manera de recuperar a Dios es volver a la poesía. Solo volviendo a la poesía, uno puede volver a Dios. Y eso es muy potente. La poesía. Quizá a nosotros se nos ha olvidado ese tema, porque nos hemos puesto a pensar otra serie de cosas, sin duda importantes, pero que no son capaces
de llevarnos más allá. Hay un sacerdote, yo ya he hablado de él varias veces, que se llama Eduard Posada Gómez. Es un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín y él es un poeta. Cuando uno le escucha hablar, uno escucha hablar a un poeta. Y él escribe un artículo, yo no se los voy a leer todo, en una revista de la Universidad de Antioquia en el 2013, que se llama así, Entre incienso y rimas, sacerdotes y poetas, trazos de una espiritualidad filosófica. ¿Qué intenta hacer Eduard? Eduard justamente toma a Heidegger y dice que la nueva misión de los sacerdotes hoy es ser poetas, encantadores de la belleza, que porque es lo único que es capaz de deslumbrarnos, de encantarnos hoy. Y a mí me parece muy interesante. Miren lo que dice él. ¿Para qué poetas en tiempo de penuria? Él dice, pues él tiene una visión y dice, vivimos en un mundo de tristezas. ¿Para qué poetas? Miren lo que dice Eduard. Martin Heidegger es un pensador siempre actual. De hecho, es uno de los filósofos más estudiados en los últimos años. Su vasto pensamiento de su prolífica obra, la amplitud de sus temáticas y hasta la oscuridad de su lenguaje lo han convertido en un fascinant, en un tormento y en algo fascinante, en español. Envolvente, atrayente, sencillamente un creador mágico que siempre vale la pena regresar. O en palabras del oráculo griego de Zenón, con el que tiene sentido copular. Quien se acerque a Heidegger vuelve a su casa interior fecundado. En otro es un converso. Leer a Heidegger, utilizando la terminología de Pierre Hadot, es un auténtico ejercicio espiritual. Ese aspecto es mucho más sensible cuanto se hace un acercamiento a lo que la historia ha denominado el segundo o último Heidegger. Es bien sabido que el primer Heidegger se ha inquietado por una relectura de la metafísica occidental, la cual, según él, desde Parménides dejó de ser metafísica y devino ontología, cuando se identificó el ser con los entes y se le atribuyó los nombres de idea, sustancia, razón, uno. Solo una superación de esa concepción podrá remitir el resurgir de la metafísica. Lograr este objetivo fue su pasión y a ella encaminó su tarea filosófica. Con el paso del tiempo, sus reflexiones arribaron a cuestiones que le otorgan la vigencia de hoy, entre ellas la técnica, el lenguaje y la poesía. Bueno, me voy a saltar una parte. Heidegger, como Hölderlin, afirman que esta unidad se ha perdido a causa de un pensamiento calculador que él atribuye a la técnica. De hecho, el fragmento citado encuentra definiciones diferentes. El hombre ha roto la armonía con todo el ser por causa de los instrumentos, por las cosas sencillamente útiles. De este modo, la técnica ha transformado la tierra en una gigantesca usina de energía y combustible. La ley del beneficio se ha superpuesto a la ley de las cosas, a la ley que rige el movimiento mismo de la vida y tal vez a la subversión que no ha sido gratuita para el hombre. Por eso el hombre se ha sumergido en la técnica y se halla en un mundo que para él es extraño. Es un modo de no ser humano. La única manera de salvar al hombre de este mar inhóspito es tenderle el salvavidas de la poesía, ya que sin ella moriría aplastado por la frialdad del utilitarismo, la cosificación y la deshumanización. Las reflexiones del último Heidegger se han empeñado en dilucidar cómo la poesía es el lenguaje por excelencia que permite la revelación, la dación, el devenir, el llegar, el desocultarse del ser. Un bello texto donde afronta la cuestión es justamente el que ha dado título a este apartado. ¿Y para qué poetas? Pregunta que en el tiempo, que en el desarrollo de este texto se hace más explícita. ¿Y para qué poetas en tiempo de penuria?
Esta pregunta se guía en las próximas reflexiones. La formulación de la expresión no es una aspiración heideggeriana. La pregunta 248 en la elegía del pan y del vino del poeta Hölderlin. En dicha oración resuena con especial fuerza dos frases: ¿y para qué poetas? Y luego tiempos de penuria. Dilucidar el sentido de la segunda reclama la respuesta a la primera. Las palabras mismas de Heidegger describen bien qué se entiende por tiempos de penuria. La palabra tiempos se refiere aquí a la era a la que nosotros mismos pertenecemos todavía. Con la venida y el sacrificio de Cristo se inaugura, para la experiencia histórica de Hölderlin, el fin del día de los dioses. Atardece. Desde que aquellos 3 días, Hércules, Dionisio y Cristo abandonaron el mundo, la tarde de esta época del mundo declina hacia la noche. La noche del mundo extiende sus tinieblas. La era determinada por la lejanía de Dios, por la falta de Dios. Por la falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reunido, visible y manifiestamente para los hombres, y las cosas en torno a sí, estructuradas a partir de la reunión de la historia universal y de la instancia de los hombres. Pero en la falta de Dios se anuncia algo peor. No solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Esa época de la noche del mundo es el tiempo de la penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho, es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de Dios como una falta. Los poetas son aquellos mortales que, cantando con gravedad al dios del vino, sienten el rastro de los dioses hundidos, siguen tal rastro y de tal manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio. Pero, ¿quién es capaz de rastrear semejante rastro? Las huellas a menudo son imperceptibles y siempre el legado dejado por una indicación intuida. Ser poetas en tiempo de penuria significa, cantando, prestar atención al rastro de los dioses hundidos. Por eso es lo que el poeta dice, lo sagrado, en la época de la noche del mundo. Por eso la noche del mundo es, en el lenguaje de Hölderlin, la noche sagrada. Esperen, yo me voy más adelante. Y entonces Edward propone 3 características. Dice que la religión, pero él acá está hablando de los sacerdotes, les toca hacer 3 cosas. Que los poetas primero cantan. Y entonces que la religión tiene que cantar. ¿Y cómo canta? Por medio de la liturgia. Segundo, el sacerdote tiene que sanar. Y entonces el sacerdote tiene que ser cura. Y lo tercero es que el sacerdote tiene que ser un profeta que revela, un vocero. Y entonces miren estos apartes tan lindos. Una de las funciones primordiales del sacerdote es la de ser liturgo. Según la etimología de la palabra en el contexto helénico, es quien oficia el servicio público, en este caso un servicio religioso. Con este servicio él se dirige como mediador entre Dios y los hombres. En esa mediación él se hace claramente poeta y con su poesía hace más habitable el mundo. El sacerdote como liturgo redimensiona el mundo en el contexto del culto. Con su palabra convoca, reúne y congrega. Intercambia colores, juega con las palabras, danza el ritmo de los gestos, canta con las oraciones. Tal como expresa Ansel Grimm, el culto divino forma parte esencial del oficio sacerdotal. Durante el culto, el sacerdote canta en el lugar del pueblo. Tiene una función representativa. No canta para sí, sino porque el pueblo le encarga en ese momento que resuene la alabanza de Dios. Cuando se honra a Dios en este lugar, el mundo cambia, se vuelve más luminoso y saludable. Después él propone que el sacerdote es cura. Ser cura es lo más sublime que le puede ocurrir al ser humano.
Y el campo semántico de dicha palabra es cura, curar, cuidado, cuidar, cultura, cultivar. Son expresiones que se reclaman, que se explican porque copertenecen. El cura, al fin y al cabo, es un cuidandero. En el sentido tradicional, es aquel que guía, pero también es aquel que aporta algo nuevo. Él cuida del ser, él cuida del ello. Y lo tercero que él propone es que el cura es un revelador. Y entonces dice, el sacerdote es el vocero de Dios. Su palabra también es conocida como palabra de Dios. A él le toca decir las palabras de Dios en el amplio campo ya tratado. El sacerdote es aquel que cuida de lo divino, lo cultiva, lo potencia, lo explota, pero también lo dice. En síntesis, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que Heidegger propone un nuevo camino. ¿Qué dice Heidegger? Que la razón no es capaz de decirlo todo. Y entonces que como la razón no es capaz de decirlo todo, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la poesía, a los poetas. Y que el mundo de hoy está necesitado de lo bello, de lo poético, que es la única que tiene la capacidad de decir lo que no somos capaces de decir. Y si no piensen, ¿cuántas veces nosotros ni siquiera somos capaces de decir lo que está atravesando nuestra alma? Uno siempre no es capaz de hacer una definición de lo que está atravesando su vida personal. Y entonces, ¿qué dice Heidegger? Heidegger dice, la única salvación posible para nosotros es abandonar la metafísica y dedicarnos a la poesía. Bueno, yo les propongo que vayamos concluyendo por hoy. Hoy yo intenté trabajar el numeral 32 del catecismo, que dice el mundo. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en lleno manifiesto. Dios lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, de su poder eterno y de su divinidad. Y San Agustín interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión. Esa belleza sujeta a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suprema belleza? ¿Acaso esta no está sujeta también al cambio? Bueno, el catecismo también propone justamente lo que les acabo de decir con otras palabras, porque al final es un sinónimo de la palabra belleza es poesía. Una preguntita, usted habló de dos Heidegger, 1 y 2. Hay dos Heidegger. Cuando hablo de dos Heidegger, no estoy hablando de dos personas diferentes, sino de dos maduraciones del pensamiento diferentes. Pero eso no solo le pasa a Heidegger, eso nos pasa a todos. Nosotros en el tiempo podemos cambiar de apreciación. En el tiempo nosotros tenemos transformaciones. El primer Heidegger, pues yo les voy a hacer una síntesis de este tema, pero el primer Heidegger se dedica a hacer una defensa de la metafísica. El segundo Heidegger, en ciertas partes, comienza a abandonar la metafísica y decir, no, esto no me llena totalmente, o sea, esto me ha dado razón de ser, pero ahora no me ha dado razón de ser. Entonces, en síntesis, eso es... Mata al Dios razonable. No lo mata necesariamente. Él dice que el Dios de la metafísica no es el Dios que lo salva. No lo mata, porque él no contradice la fundamentación. Pero mira la afirmación que hace Heidegger, que por medio de la filosofía uno no es ni teísta ni ateísta. Teísta creyente, ateísta no creyente. Él dice, por la metafísica uno no puede llegar a eso. Uno no puede llegar ni a decir yo creo ni a decir yo no creo. Ese es el primer Heidegger.
El segundo Heidegger, ¿qué dice? Pues me tocó encontrar una posibilidad diferente, que en mi caso se llama poesía. Es la poesía la que fue capaz de darle un razonamiento diferente. Pero eso no solo le pasó a Heidegger, eso le pasó a mucha gente. Y si no, piensen en los místicos uno no los entiende. ¿Por qué uno no los entiende? Porque siempre hablan en clave poética, siempre. El místico que usted lee siempre habla en clave poética, siempre. Entonces, de alguna manera, Heidegger está diciendo eso mismo. Si no, pensemos en nuestra patrona, Gertrudis. Gertrudis habla en clave poética. Miren lo que le dice cuando Santa Matilde le pregunta a Dios dónde lo puede encontrar, ¿qué le responde? Búscame en el corazón de Gertrudis. Eso es poesía, eso no es razonamiento. Eso es poesía, eso no es razonamiento. Y si no, miren estas metáforas, la metáfora de Juan de la Cruz. La noche no es noche ante ti, la noche es clara como el día. Una metáfora poética. Y Jesús vivía hablando en claves en claves metafóricas, en claves poéticas. Es que la poesía es la única que le da una razón diferente a la vida. Es la única. La poesía es capaz de decir cosas que uno no es capaz de decir. La poesía es la única que es capaz de imaginarse un mundo diferente y que es posible. Pero es la única que es capaz de sentir. Porque la poesía no viene de un razonamiento. La poesía viene de una experiencia. De una experiencia. La poesía requiere de la carne. Un poeta es una persona muy carnal. Eso es un poeta. Es uno que siente mucho con su carne y que intenta expresar y traducir en palabras lo que él no ha sido capaz de traducir. Pero lo intenta decir, pero no es capaz. Se queda corto. Entonces, ¿qué les propongo hoy a la luz de todo lo que vimos? Vimos el pensamiento de Nietzsche, que nosotros hemos matado a Dios y que Dios por eso ha muerto. Después hablamos de Sartre, de la cuestión del sentido, de la existencia, y después Heidegger nos habló del silencio de Dios. Y entonces él, ¿qué termina diciendo? Que uno cómo vence el silencio de Dios con lo poético. Que el único que es capaz de devolverle la palabra es lo poético. Lo poético. Aunque la poesía está compuesta de silencios, también está compuesta de silencios. Pero quizá es la única que le da posibilidad de decir algo a uno. ¿A qué los motivo? A que nos acerquemos a la poesía. Es que uno puede leer la escritura en clave poética. La poesía, la escritura toda entera es una clave poética, porque es capaz de generar experiencias. Quizá hay otros libros que no son capaces de darnos clave poética, pero hay otros que sí. Porque es capaz de conmovernos, porque es capaz de hacernos partícipes de lo que está viviendo, porque quizá el poeta tiene las palabras que nosotros no hemos logrado encontrar. Y es por eso que ante el mundo materialista, quizá lo que nos puede salvar a nosotros es lo poético. Dostoyevsky lo dice con otras palabras: al final nos salvará la belleza. Al final nos salvará la belleza. Quizá nuestra salvación puede ser lo poético. Lo poético. Cuando uno se deja encantar por lo poético. Cuando uno se deja extasiar por lo poético. Es que Dios es todo un poeta. Casi que hoy derrumbé todo lo que he dicho hasta hoy. Porque yo les he hablado mucho desde la cabeza. Pero sin duda es que esto no es lo que lo hace a uno creer o no creer. Todo esto es muy importante, todo lo que les he dicho, los razonamientos sin duda, es caminar sobre avenidas seguras, pero hay cosas que son indecibles, hay cosas que hacen parte de la experiencia. Es como cuando uno habla, como cuando alguien está enamorado. Un enamorado es capaz de hacer poesía, pero también un desdichado es capaz de hacer poesía. Un desilusionado es capaz de hacer poesía. Quizá la poesía es la que nos puede salvar hoy.
y hemos olvidado la labor salvadora y fecunda de los poetas, necesitamos recuperar la poesía. Necesitamos convertirnos en poetas. Necesitamos eso. Necesitamos hacer un camino de redescubrirnos a nosotros mismos. Ese. Eso le pasó a Eddie Stein. Tuvo un punto antes y un punto después para poder llegar a Dios. Exactamente. Miren que Edith Stein hace exactamente el mismo ejercicio. Primero se dedica a las búsquedas metafísicas, la verdad. Ella era una encantada de la verdad, pero llega un momento en el que no vuelve a hablar de la verdad sino del crucificado. Se convierte en una poeta del crucificado. O sea, es eso. Yo no quiero decir con todo esto que no es importante razonar. Es importante razonar. Y yo creo que de acá nos hemos ido con la cabeza vuelta añicos después de ciertas conferencias. Y eso es importante, porque quizá eso también nos da la capacidad después de convertir eso en poesía, porque solo el pensamiento duro es capaz de después darnos creatividad y darnos nuevos caminos, porque un poeta ante todo es un creativo. Es alguien que es capaz de ver la realidad y ver lo que nadie ha sido capaz de ver antes. Pero llega un momento en el que la lógica no es capaz de decirlo todo. Y cuando lo lógico y lo metafísico no es capaz de decir todo, nos queda la poesía. La oración es un acto poético. Es un acto poético, porque es un acto contemplativo. Si uno ora verdaderamente, uno está haciendo poesía. Piensan en los salmos. Los salmos son actos poéticos. Los salmos son poesía pura. Y son oraciones. Y lo litúrgico es un acto poético. Miren cómo comienza la celebración de la misa. ¿Cómo comienza la misa? ¿Cómo comienza la misa? ¿Usted qué dice? Queridos hermanos. No. La misa comienza con un beso. Con un beso al altar. Uno comienza con un beso al altar y no termina con un beso al altar. La misa no se comprende desde la clave lógica, sino desde la clave afectiva. Uno para entrar en la misa tiene que ser sensible a lo bello, tiene que ser sensible a lo sagrado, a lo afectivo. Si no, uno no entiende tampoco la misa. Tampoco la entiende. A la misa se entiende y se entra con un beso y se sale con un beso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.